Un saludo fraterno a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en esta nueva edición del texto bíblico de la lección de escuela sabática. Hemos llegado ya al tercer trimestre del año 2025 y tenemos un nuevo folleto que tratará sin duda algunas situaciones que vale la pena recordar. Vamos a estar metidos en historia, pero vamos a hablar acerca de uno de los grandes libros escritos por Moisés, pero principalmente inspirado por el Señor. Así que vamos a tener una palabra de oración para poder dar inicio a nuestro repaso correspondiente a esta nueva lección. Nuestro Dios y Padre que está en los cielos, gracias por esa oportunidad que usted nos brinda al permitirnos estar cerca de usted a través de su palabra y poder recordar esos eventos maravillosos que nos revelan primeramente una y otra vez que usted está al control de todas las cosas. Y en segundo lugar, cómo también a través de la historia hubieron hombres y mujeres que tuvieron esa disposición de corazón para ser parte de este evangelio, para llevar las buenas nuevas de salvación y revelar al mundo ese precioso carácter que viene directamente de usted. Un carácter lleno de amor, un carácter lleno de gracia, un carácter lleno de misericordia, pero que no dará por inocente al impío. Señor, bendiga su palabra. Es su palabra. Sea su Espíritu Santo quien pueda instruirnos y llevarnos a esa preciosa verdad que usted desea que conozcamos para reprensión de cada uno de nuestros corazones y para salvación de cada uno. En sus manos, Señor, como siempre, nos colocamos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. El tema principal de esta lección se titula El Éxodo, viaje a la tierra prometida. Bueno, como ya es costumbre por parte de este servidor, siempre trato de hacer un análisis de la parte introductoria, hablar del autor y de algunas cositas pues que siempre son necesarias que ustedes puedan conocer. La lección de este trimestre ha sido, permítanme que aquí tengo unos datos. Bueno, ha sido preparada por el pastor Giri Moscala. Es un erudito, es un PhD, es un doctor, y en la cartilla solamente aparece esta referencia. Es profesor de exégesis y teología del Antiguo Testamento y decano del Seminario Teológico Adventista de la Universidad de Andrews. Bueno, primer punto que me preocupa. No todo lo que viene de Andrews es saludable para la instrucción del pueblo. Tengamos cuidado con eso. Solamente eso puede decir. Esto dice nada más la lección de don Giri Moscala, pero yo les voy a decir quién es don Giri Moscala. Giri Moscala, PhD, o sea, doctor, es profesor de exégesis y teología del Antiguo Testamento y decano del Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día de la Universidad Andrews en Berrien Springs, Michigan.
Se incorporó al profesorado en el año 1999, nacido en la República Checa. Moskala obtuvo en 1979 un doctorado en teología. En 1990, por la Facultad Comenius de Teología Protestante, actualmente Facultad de Teología Protestante de la Universidad Carolina, República Checa. Y ese es otro dato que me preocupa, porque nadie puede andar en la miel si no se le pega algo. Y hoy en día el adventismo sufre una serie de cambios raros, muy totalmente discordantes con la doctrina adventista, precisamente porque muchos de nuestros teólogos van a sacar doctorados, van a sacar títulos académicos a universidades protestantes. Y estando allá, los absorbe mucho la teología sistemática, la teología moderna, y ya entran a nuestra iglesia a tratar de infiltrar conocimientos que adquieren allá, pero que no están acorde con la doctrina adventista. De tal manera que hoy en día escuchamos a teólogos nuestros decir que nuestros pioneros se equivocaron y cometieron errores, que dejemos a los jóvenes adorar como ellos quieran, que usted puede llevarle mariachi a su esposa, que usted puede bailar y un montón de barrabasadas que pues esta gente de alguna manera aprende allá. Entonces, el primer punto que me pone alerta es que es un decano de Andrews, y en segundo lugar, pues este doctorado en teología, adquirido en 1990 por la Facultad Comenius de Teología Protestante. Bien, en 1998 obtuvo un doctorado en filosofía en la Universidad Andrews con una disertación sobre los alimentos puros e impuros con Levíticos 11. Moskala ha desempeñado diversos cargos dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, incluyendo pastor ordenado, administrador y profesor. En 1989, tras la Revolución de Terciopelo y la caída del régimen comunista, fundó el Seminario Teológico para la Formación de Pastores y se convirtió en el primer director de dicha institución. Moskala viaja extensamente por todas las divisiones de la Iglesia Mundial y es miembro activo de la Sociedad Teológica Adventista. También pertenece a diversas sociedades profesionales y colabora en diversas publicaciones académicas y denominacionales. Ese es el tercer punto que también me llama la atención. Pertenece a otro tipo de sociedades académicas, así que este palmarés me estimula a tener los faroles bien prendidos, porque más de algunas cositas raras podemos encontrar allí. Esto lo saqué de la página de la AIAS, que es una institución adventista. Bueno, con este preámbulo vamos a entrar a la lección número 1 para este nuevo trimestre del año 2025. Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Bien, dice la introducción a toda la lección. El autor de la lección dice de que el Dios de Moisés es el de las relaciones. Su objetivo primordial, o sea, el objetivo primordial de Dios. Voy a leer algo con lo que no estoy de acuerdo. Y allí encuentro ya el primer punto discordante. El Dios de Moisés es el Dios de las relaciones. Muy de acuerdo. Su objetivo primordial no era lograr algo. ¿Y entonces para qué Dios eligió a Israel? ¿Y entonces por qué Dios decidió sacarlo con mano fuerte y poderosa de Egipto y llevarlo al desierto?
Me parece extraño. Su objetivo primordial no era lograr algo o cumplir una agenda, sino entablar una relación significativa, una comunión profunda con Israel, su pueblo elegido, para lo cual lo condujo al Sinaí. Esto es lo que piensa el mundo evangélico. Dios quiere que yo establezca una relación chévere con Él, que Él sea mi amigo, ¿sí? Su gracia me cubre y si su gracia me cubre, nada importa. Eso es lo que piensa el evangélico. Aquí sí, señor Moscala, no estoy de acuerdo en esta parte. Dios es un Dios organizado. Dios sí tiene una agenda. Nosotros somos los que estamos desorientados. Pero Él, en su grande misericordia, como tiene una agenda para el pecador, que es salvarlo, pero antes de salvarlo, Él quiere encontrarse con el pecador para que éste se entregue, renuncie al pecado y viva con Él eternamente, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ya este es el punto discordante para ellos como administradores. Por eso es que están en contra de la teología de la última generación y critican tanto a los pioneros y critican tanto al doctor Andresen. Así que Dios sí tiene una agenda. Dios no eligió a Israel solo porque quería entablar una relación. Y ya vamos a ver más adelante cuál era la opinión de la sierva del Señor. El apóstol Pablo, dice el autor, enseña que lo sucedido al pueblo de Dios en el pasado es una lección objetiva para nosotros. Muy de acuerdo. Así es. A fin de que podamos aprender de sus errores y seguir fielmente al Señor. Hoy, a mí me gustaría preguntarle al doctor Moscala qué significa para él seguir fielmente al Señor. Y yo espero que él me responda a lo largo de este trimestre. Porque como lo dije en la lección anterior, las lecciones de escuela sabática parece que vienen enfocadas solamente para el pueblo, pero no para la dirigencia. ¿Por qué? Porque muchos de los mensajes acertados de la lección se contraponen a lo que los eruditos dicen hoy. Un erudito ha escrito la lección y vamos a ver, ya mencioné un punto. Dios no eligió al azar a Israel y él mismo se los dijo, a ustedes no los he elegido porque son un gran pueblo. A ustedes no los he elegido porque son lindos. Dios tenía un plan. Y ese plan espero yo que se revele en esta lección, pero Dios tiene una agenda. Dios no improvisa. Y recuerden que muchas veces la mentira viene envuelta con verdades. Mencioné lo que yo considero que está bien, con lo que estoy de acuerdo con el doctor Moscala, pero esta partecita de que Dios solo quería establecer una relación, es así, no estoy de acuerdo con eso. Al final, el autor dice que nuestro bondadoso Señor nos bendiga al estudiar este libro fundamental que nos recuerda cómo quiere Dios conducir a su pueblo desde la esclavitud hasta la libertad. Yo espero que Él me responda durante este trimestre cómo es que Dios quiere conducirme de la esclavitud hasta obtener la libertad final cuando aparezca la nueva Jerusalén. Venga Cristo en gloria y finalmente aparezca con la nueva Jerusalén. ¿Cómo Dios quiere conducirme de aquí hasta la liberación total? ¿Bailando como los otros bailan? ¿Metidos en los estadios de fútbol, en los garitos de juego, así como lo hace el mundo? ¿O llevar un estilo de vida de santidad? Así que voy a estar muy atento, doctor Moscala, con su enfoque con respecto a esto. Ahora sí, entrando en materia con la lección, dice el versículo de memoria, Éxodo 2, 23 al 25, los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre
clamaron y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Que nadie vaya a pensar que si los israelitas no gimen en medio de su servidumbre, Dios no se hubiera acordado de eso. Eso no es lo que está diciendo el texto. Los israelitas gimieron y Dios dijo: se me quemaron, se me olvidó que existían. Si no gimen, se doran. No, no es ese el sentido que encierra este texto. Este texto busca demostrarnos que, a pesar de lo que somos y a pesar de sufrir las consecuencias de nuestros pecados, Dios nunca se olvida de nosotros. Y dice el autor: el libro de Éxodo resuena con relatos de oprimidos, marginados, perseguidos, explotados y degradados. Por lo tanto, quienes hoy se sientan así, abandonados, olvidados y esclavizados, pueden tener esperanza, pues el mismo Dios que salvó a los hebreos es capaz de salvarlos a ellos también. Totalmente de acuerdo, doctor Moscala. Pero surge la pregunta: ¿y nuestro querido pueblo de Israel por qué razón se metió en tantos problemas? Sí, ese mismo Dios que hizo grandes cosas y libertó a Israel, sí, también puede ser grandes cosas en tu vida. Pero la pregunta es: ¿por qué te sientes abandonado? Hablemos del binomio causa-efecto. ¿Por qué te sientes abandonado? ¿Por qué te sientes olvidado? ¿Estás esclavizado a las drogas, al alcohol, a la pornografía, a la promiscuidad sexual, al homosexualismo, al vandalismo, a la prostitución? ¿Por qué estás abandonado? ¿Por qué estás olvidado? ¿Por qué estás esclavizado? ¿Acaso es porque Dios te metió allí o tú te metiste allí? Tenemos que reconocer eso. Una de las principales situaciones que le interesa saber a las personas que van a tratar a un individuo, que van a internarlo en un centro de rehabilitación por drogas, es que él, o un centro de rehabilitación del alcohol, es que él reconozca su situación. ¿Usted es una persona drogadicta? ¿Usted es una persona alcohólica? Y la persona tiene que reconocerlo. Si no lo reconocen, no lo agarran. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se va a querer escapar. Entonces, si él es consciente de su situación y reconoce que su familia lo ha llevado a ese lugar para que él pueda rehabilitarse y él pueda ser una nueva persona, entonces lo agarran. Porque entonces sí, el proceso, el tratamiento va a hacer su efecto. Entonces, por eso te pregunto a ti: sí, ese gran Dios de Israel, así como salvó a su pueblo y lo libertó, sí, también puede hacer lo mismo por ti, por ese pueblo que estaba en servidumbre, que clamaba, que se sentía abandonado y olvidado y esclavizado. Dios lo libertó y lo mismo puede hacer contigo, sí, pero por eso preguntaba: Israel, ¿por qué estuvo esclavizado y por qué sirvió a otra nación? Y esa fue la historia catastrófica de Israel. Sí, Dios no solo quería establecer una relación. Dios tenía una agenda. En su agenda estaba escrito que Él deseaba que ese pueblo lo representara y sirviera de testimonio ante las naciones paganas, de tal manera que el mundo reconociera de que Dios es poderoso
Él tiene el control de todas las cosas y que Él honra a los que le honran. Eso es lo que Dios quería demostrar a través de Israel, que la gente podía encontrar salvación así como Israel lo encontró en su Dios. Eso es tener una agenda, eso es ser organizado. Ahora, así como lo plantea en la introducción el doctor Moscala, que Dios quería establecer una relación con Dios, con su pueblo, y entonces, ¿por qué hubo un grupo que por sus pecados, que por su rebeldía, que por su desobediencia y su obstinación tuvieron que irse de regreso otra vez y comenzaron a morir en el camino? Eso no es querer establecer solamente una relación. Dios quería fortalecer un vínculo con su pueblo y que ellos le reconocieran como Dios. Y Él quería demostrarles que ellos sintieran que ellos eran el pueblo de Él. Pero sí guardaban sus mandamientos. Y ese es todo el rollo en la historia de Israel. Bien, sigue diciendo el autor, todos pueden sentirse alentados por los relatos de las intervenciones de Dios en favor de su pueblo sufriente. Claro que yo me animo. El Señor escucha el clamor de los oprimidos, ve sus luchas, nota sus lágrimas y agonía y acude en su rescate. Sí, acude en su rescate si tú estás dispuesto a abrir tu corazón, porque de lo contrario, el Señor no entra a la fuerza. El Señor no obliga a nadie a amarle. Él desea que nuestro amor hacia Él sea espontáneo, así como el amor de Él fue espontáneo para nosotros y lo demostró enviando a su Hijo a morir en la cruz. Ustedes muy bien saben que la Escritura dice que esta historia de amor no inicia con nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y lo demostró al enviar a su Hijo para entregarse por nosotros. Dice el autor que este es un libro acerca de la redención, muy de acuerdo, la liberación, muy de acuerdo, y la salvación final, muy de acuerdo. Y termina él la parte del sábado diciendo, en medio de la confusión y la oscuridad, si nuestros ojos están fijos en Dios, podemos reconocer su presencia, su cuidado y su ayuda mientras nos guía a la eterna tierra prometida. Está muy bien esto, solo que le faltó algo. No solo basta tener fijos los ojos en Dios. Porque hoy en día muchos cristianos evangélicos y muchos católicos tienen fijos los ojos en Dios, pero siguen agarrados del pecado y quieren servir a Dios, pero que Dios les consienta sus placeres y sus inclinaciones. Eso es tener fija la mirada en Dios. Aquí le faltó, si nuestros ojos están fijos en Dios y estamos dispuestos a hacer su voluntad, eso es lo que yo le agregaría, podemos reconocer su presencia, su cuidado y su ayuda mientras nos guía hacia la tierra prometida. Bueno, me faltó mencionar un detalle. Una vez más, esta lección no trae bibliografía. Así que ese es un cuarto punto que a mí me hace oler a azufre. Porque siento yo que algo nos quieren ocultar. Un autor cuando hace un libro, si ha tomado prestado de otros libros, él está obligado a poner la bibliografía. Bueno, hay una enorme cantidad de reglas
Últimamente se usan las reglas APA, pero hay muchas más reglas para la edición y producción de libros. Si es mi obligación como autor de un libro colocar la bibliografía, porque entonces si yo he tomado prestado material de otro autor y no lo pongo, eso se llama plagio. Así que lo vuelvo a puntualizar otra vez desde ya hace un par de años que, y no sé, quisiera que algún administrador de la iglesia me lo explicara, o algún día que venga nuevamente don Vladimir Polanco me explique por qué razón dejaron de ponerle la bibliografía a nuestras cartillas. O sea, que muestren los libros de dónde sacaron los pensamientos que están acá. Porque si no lo hay, entonces yo podría decir de que aprovechan a meter ideología de otras corrientes religiosas. Así que por eso yo siempre puntualizo esa situación. Muy bien, regresando a la lección, la sierva de Dios escribe lo siguiente: el Señor no abandona a sus ovejas heridas y magulladas al poder de Satanás para que las despedace. Lindísimo eso. Está siempre fortaleciendo a los que son suyos cuando están débiles. También te fortalece cuando estás fuerte, pero lo hace aún más cuando estás débil, porque en cuanto más débil soy, dijo Pablo, soy fuerte. Libera a los atribulados y tentados del poder del enemigo. El Señor Jesús nunca olvida al alma. Y aquí viene lo que le faltó al doctor Moscala en la introducción. El Señor Jesús nunca olvida al alma que pone su confianza en Él. No solo veas a Jesús fijamente. Pon tu confianza en Él. Y está dispuesto a hacer su voluntad. Y todo va a cambiar. Y los que pretenden, dice la sierva del Señor, ser hijos e hijas de Dios, deben confiar siempre en Jesús. Cuando yo miro fijamente a Jesús, pero sigo agarrado de mis pecados y con mi actitud quiero obligar a Cristo a que me acepte con mis tendencias y mis cuestiones y que me lleve al cielo tomado de mis pecados, dejando a un lado el tema de la santidad, eso está revelando que yo no confío en Él. Así que no solamente fijar los ojos, sino también que debo confiar en Jesús, así como un niño confía en los brazos de su madre. Dios desea, esto que leí está en Alza tus ojos, página 148, del 16 de mayo. Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera. Doctor Moscala, aquí está la agenda de Dios. Él no solamente quiere establecer una relación íntima, no. Él desea que su pueblo se prepare para la crisis que viene. Esté preparado o no, tendrá que afrontar esa crisis. Y solamente aquellos que vivan en conformidad con la norma divina, ahí está la obediencia, ahí está el hacer la voluntad de Dios. ¿Ven cómo el pensamiento evangélico comenzó a minar la introducción de la lección? Solo fija la vista. Así como Él fue poderoso para salvar, Él será poderoso para salvarte a ti. Sí, si confías en Él y si estás dispuesto a seguir la norma de Él. Solamente aquellos que vivan en conformidad con la norma divina permanecerán firmes en el tiempo de la prueba. ¿Cuánto fue el grande sector de Israel que no quiso permanecer en Dios, no quiso confiar en Dios, ni seguir la norma? Y finalmente se perdieron. Esto no es cuestión de establecer nada más una relación.
O quizá podría decir que el establecimiento de una relación involucra confianza plena en Dios y la disposición de seguir sus normas. Creo que así lo hubiese escrito yo si me hubieran dado el chance de escribir la introducción de la lección. Cuando los gobernantes seculares se unan con los ministros de la religión para legislar en asuntos de conciencia, entonces se verá quiénes realmente temen y sirven a Dios. Ahorita no. Ahorita quién no se pone camisetas con logos adventistas y todo. Vamos a ver quién se los pone cuando sea prohibido hacerlo. Cuando las tinieblas sean más profundas, la luz de un carácter semejante al de Dios brillará con el máximo fulgor. Cuando fallen todas las demás confianzas, entonces se verá quienes confían firmemente en Jehová. Y mientras los enemigos de la verdad estén por doquiera, vigilando a los siervos de Dios para mal, Dios velará por ellos para bien. Será para ellos como la sombra de un gran peñasco en tierra desierta. Hechos de los Apóstoles, página 344 y 345. Entonces, yo reescribiría la introducción. Dios quiere establecer una relación íntima con su pueblo. Para lograrlo, es necesario que yo confíe en Él y esté dispuesto a seguir sus normas. Así reescribiría la introducción. Muy bien, el día domingo, el pueblo de Dios en Egipto. Bueno, ¿qué hay que destacar de esto? ¿Cómo es que llegó Israel allí? Bueno, recordemos que la punta de lanza fue José. Sus hermanos pensaron matarlo, ustedes conocen esa historia, ¿sí? Y finalmente el mayor les dijo, no vayamos a hacer esa cuestión, así que hay que venderlo. Y gracias a esa decisión de deshacerse, pues oiga esto que le estoy diciendo. Bueno, no lo digo yo, lo dice la historia. Sus propios hermanos querían deshacerse de él. ¿Acaso no existe el mismo sentimiento hoy en nuestras iglesias? Nuestros propios hermanos quieren deshacerse de nosotros porque quieren obligarnos a que pensemos como ellos, y ellos piensan muy diferente a lo que está establecido en la palabra de Dios. El autor dice que el libro de Éxodo es conocido como Shemot. Aquí tengo el Tanaj, no sé si pueden verlo, y esta es la introducción al libro de Éxodo, y ahí dice Shemot. Aquí tengo también la Torá, y esta es la introducción al libro de Éxodo, y dice Shemot. Muy bien. ¿Y qué significa Shemot? Según el autor, significa nombres. Dice el comentario bíblico adventista, como ocurre con cada uno de los otros 4 libros del Pentateuco, el libro del Éxodo es llamado por los judíos de acuerdo con la primera frase del texto hebreo, Quilev Shemot, y estos son los nombres. El nombre Éxodo está compuesto de 2 palabras griegas que significan camino de salida o salida de los israelitas de Egipto, y fue tomado de la Vulgata por los que hicieron la traducción de ella a los idiomas modernos. A su vez, Jerónimo lo tomó de la Septuaginta. Por supuesto, ese término se refiere al tema central del libro. Las palabras el segundo libro de Moisés sí no aparecen en el texto hebreo, sino que fueron añadidas posteriormente. Así que el autor ha dicho algo real. Shemot significa estos son los nombres. Y aparece la lista de personajes que fueron los primeros en entrar
a, a Egipto. Ustedes saben que por el éxito que José tuvo en Egipto, después de pasar de toda esa odisea, fue que éste pidió al faraón que pudieran habitar en la tierra de Gosén. Así que allí habitaron, allí se multiplicaron, allí crecieron en gran manera. Dice el autor que el relato del Éxodo destaca la paradoja de que cuanto más afligían los opresores a los israelitas, tanto más se multiplicaban y crecían. Ese faraón bueno en tiempos de José falleció y vino otro faraón y bueno, ahí está Satanás y Dios peleando, uno por destruir el linaje de Dios, de donde saldría el libertador, y Dios encauzando las situaciones, siempre respetando la voluntad de los hombres. Satanás no respeta la voluntad de los hombres, él obliga, no, Dios permite, y ahí comienza la continuación de ese gran conflicto. Así que los hijos del Señor, el pueblo de Israel, comenzaron a sufrir, pero el versículo 12 del capítulo 1 dice que entre más los oprimían, entre más los hacían sufrir, ellos más se multiplicaban. Es decir, independientemente de las maquinaciones humanas, Dios sigue siendo soberano, muy cierto, y salvará a su pueblo, aunque las circunstancias parezcan desesperadas, al menos desde una perspectiva humana. Muy bien, aquí hay una mitad de verdad, falta la otra. Dios sigue siendo soberano y va a salvar a su pueblo, aunque las circunstancias parezcan desesperadas. Sí, pero ¿a quiénes salvó Dios del pueblo de Israel? Ya les dije que hubo un sector que murió en el desierto por su rebeldía. Al final fueron salvos los que confiaron en Dios y aceptaron sus normas. A ese remanente que quedará al final de la historia es el que Dios, al final de la historia, aunque las circunstancias parezcan contradictorias, Dios tiene el control, Dios es el juez y va a rescatar a ese remanente, no a los 22 millones de adventistas. Porque sabemos muy bien que por referencia de la sierva del Señor, la mayor parte del pueblo de Dios está allá, en los católicos, en los pentecostales, en los testigos, en los mormones, en las asambleas, en la Elim, en todos los movimientos religiosos. Allá está la mayoría. Será nuestra responsabilidad anunciarles a ellos las verdades de la Escritura. Y entonces muchos de ellos vendrán y muchos de nosotros vamos a salir. Al final va a quedar un remanente. Por ese remanente, porque aquí está muy genérico, claro, como hay un pensamiento protestante detrás, pero de acuerdo a la doctrina adventista, ese pueblo que Dios salvará frente a cualquier circunstancia será ese remanente, no a todo el pueblo. Eso debe quedar muy bien claro. Por eso es que no vaya a ser que siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser dejado a un lado. Fue lo que dijo el apóstol Pablo. Así que luchemos por conservar nuestro puesto, pero no en la silla del poder, sino dentro del remanente de Dios. Y hagamos lo posible por traer a todos aquellos que no conocen del Señor. Dice la mensajera del Señor, el plan que Dios se propone llevar a cabo hoy mediante a su pueblo es el mismo que deseaba llevar a cabo mediante Israel cuando lo sacó de Egipto. Ajá, no es que Dios no tenga agenda. Aquí se va a describir la agenda.
Dios quería que a través de Israel el mundo le conociera a Él. Hay una agenda. Dios perseguía algo. No solo establecer la relación, sino salvar a su pueblo si confiaba en Él y guardaba sus mandamientos y le representaba dignamente y en santidad delante de las demás naciones. Para que las naciones, al tener conocimiento de Dios, entonces sintieran el deseo de acercarse a Él. Contemplando la bondad, la misericordia, la justicia y el amor de Dios revelados en la iglesia, el mundo ha de obtener una representación de su carácter. Ahora díganme ustedes, ¿el mundo sentirá el deseo de ser adventista del séptimo día al darse cuenta que entre pastores se muerden y se meten zancadilla? ¿Podrá el mundo sentir el deseo de ser parte de este pueblo cuando ve que lamentablemente la dirigencia persigue a aquellos que están levantando la verdad que fue allá, colocando sus cimientos por los pioneros? ¿Tendrá la gente el deseo de ser parte de nosotros al ver que a fulano de tal le dijeron que la música del Señor debe ser así y así, y cuando está en nuestros cultos escucha otro tipo de música, encuentra otro tipo de vestimenta? No, el mundo nos tendrá de mentirosos que decimos que los adventistas cuidamos nuestra salud y es lo menos que hacemos. Todavía hay un montón de babilónicos comiendo carne entre nuestra fila, tomando Coca-Cola y tomando café. Oiga usted lo que dice la sierva de Dios. El plan que Dios se propone llevar a cabo hoy mediante su pueblo, Dios tiene un plan para que nosotros llevemos hoy en su nombre. Eso es tener una agenda. Y ese plan era el mismo que Él tenía con Israel. El mundo, al contemplar la bondad, la misericordia, la justicia y el amor de Dios revelados en la iglesia, el mundo ha de obtener una representación del carácter de Dios. Hoy por hoy, queridos hermanos, no estamos representando el carácter del Señor. Y ahorita que está la 62ª, creo, sesión de la Conferencia General, hay mucha tela que cortar. Los mismos que están presionando para que se ordenen las mujeres como ancianas y pastoras no han cambiado de actitud cuando se tomó un voto. Por eso es que debemos orar para que verdaderamente sea el Espíritu Santo quien conduzca las decisiones y no la política, ni el dinero, ni el compadrazgo, ni la conveniencia, porque eso es lo que ha ocurrido en estos últimos años. Y cuando la ley de Dios quede así manifestado en su vida, oiga usted, pero los mandamientos no se pueden guardar, dijo aquel, ni se guardarán, porque si los guardamos no habrá necesidad de Cristo, dijo. Y cuando la ley de Dios quede así manifestada en su vida, dice la profeta, el mundo reconocerá la superioridad de los que le aman, temen y sirven a Dios por encima de todos los demás habitantes de la tierra. No solamente es una simple relación la que Él quiere establecer. Con su amor, Él quiere que su pueblo le ame, le respete, le tema y le sirva. Y entonces, cuando haga esto por encima de los poderes de la tierra, el mundo conocerá plenamente a Dios. ¡Qué tremenda responsabilidad la que tenemos como adventistas del séptimo día! Pero lamentablemente la realidad sigue siendo otra. Bueno, prácticamente la lección de lunes, el trasfondo histórico de la familia de Jacob, cómo llegó a Egipto, pues bueno, eso usted lo conoce muy bien, no voy a ahondar en eso. José llegó allá,
por el éxito que tuvo después de pasar una serie de situaciones difíciles que fueron amoldando su carácter, así como el carácter de Moisés se fue amoldando en sus últimos 40 años. Luego él pidió a Faraón que llevara a su familia y ahí comenzó a desarrollarse la historia del pueblo hasta que de alguna manera el pueblo también dejó de guardar el sábado, se apartó de Dios. Me imagino, como ocurre con nosotros también, que muchos decidieron pues olvidarse de Dios porque Dios pues había mentido, les había prometido que los libertaría y pues la libertad nunca llegó. Se aburrieron de esperar, así como ocurre hoy, que muchos se están aburriendo de esperar a Jesús y están comenzando a salir de la iglesia. Otros se quedan, pero se agarran al secularismo, se agarran al mundo y viven vidas ocultas y dobles. Lo mismo ocurrió en aquel entonces. El autor dice que lo importante es que el Señor no se olvidó de ellos, incluso cuando el pueblo de Dios era esclavizado en tierra extranjera. Y estoy totalmente de acuerdo con el autor. Hayas hecho lo que hayas hecho, aunque te sientas solo, aunque te sientas perdido, aunque te sientas indigno, aunque todos se hayan olvidado de ti, aún tu familia, Dios nunca se olvidará de ti. Hay alguien que sí te va a meter eso en la cabeza y eso es Satanás. Y te hablo a ti, querido hermano de la iglesia. Y ese es el Dios al que tanto querés rendirle tu adoración y tu fidelidad. Mira cómo estás fregado económicamente. Mira los problemas que tenés con tu matrimonio. Mira, tu esposa te traicionó, tu esposo te traicionó. Y ese es el Dios que cuida a tus hijos. Mira, el hijo que tenés se metió a las drogas. Mira, el otro se hizo alcohólico y cómo cantaba en la iglesia. Y ese es el Dios que tanto querés adorar. Ese es, o esa es la misión de Satanás. Y lo más triste, hermanos, es que nosotros preferimos creerle al diablo y terminamos alejándonos de Dios. Pero en medio de toda esa hecatombe en la historia de la humanidad, en medio de todo lo que pueda sufrir y en medio del montón de mentiras que aquel te está contando, solo hay una verdad. Dios no se olvida de ti. Y entonces, ¿qué hacemos para frenar a ese pueblo? Bueno, entre más los oprimimos, más se reproducen. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, les vamos a decir a las parteras que maten a todos los hipotes que nazcan. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Veamos esas parteras como las diaconisas, las Dorcas. Ese es el ministerio de la mujer para mí. Y ese montón de mujeres fieles que hacen su obra misionera día tras día. Ese es el ministerio de la mujer para mí. Y esas mujeres que predican inspiradas por el Espíritu Santo la palabra de Dios. Eso eran esas parteras. Mujeres que tenían temor del Señor. Sí, no, mujeres hay un montón en la iglesia. Montón. Y lo que siempre he dicho. Cuando el montón de viejitas lindas, que muchas ya el Señor las llevó al descanso, y que ellas estaban pendientes de que la santidad se mantuviera en nuestras iglesias. Por eso es que hay tanta corrupción hoy.
porque todas esas canitas benditas que antes existían, ya la mayoría ya están descansando, esperando al Señor. Cuando esas viejitas andaban de celestito y se llamaban Dorcas, y donde sus centros de reunión eran las comunidades, las champas, la pobreza, ayudar al necesitado, al enfermo. Allí ninguna de esas que parecen payasos pintarrasqueadas y que hoy quieren andar con un uniforme bonito y andarse reuniendo en los hoteles, allí nadie levantaba la mano. Antes no se iba a hoteles, antes se iba a la realidad, así como Jesús caminaba en las aldeas, encontrando necesidades y supliendo necesidades, no en hoteles. Mujeres en nuestras iglesias hay muchas, pero muy pocas son las que tienen temor de Dios. Y esas pocas están dispuestas a dar su vida por el Señor. Estas mujeres, oiga usted lo que significaba desobedecer la orden de Faraón. Tuvieron más temor de Dios que lo que Faraón les pudiera haber hecho. Y no permitieron que ningún niño perdiera la vida. Finalmente el Faraón dio la orden de matar a todos los niños. Luego viene la historia que usted ya conoce sobre Moisés, que le hacen la cestita y todo eso. Va a caer a las manos de la hija del faraón. Dice la sierva del Señor que los primeros 12 años de vida de Moisés fue criado allá, en su casa. Y su mamá sabía que ella tenía que regresarlo al palacio. En esos 12 años, el Señor permitió que Moisés recibiera principios y valores cristianos que le ayudarían para la misión que el Señor tuvo. ¿Su mamá pudo haber descuidado esa misión y la historia o quizás el nombre de Moisés no se hubiera mencionado? Sí. Pero ella decidió confiar en Dios y ser fiel a sus normas. ¿Pudo María, su hermana, haberse olvidado de la canastilla con el temor de que algún cocodrilo se la comiera? Sí pudo hacerlo. Pero María decidió confiar en el Señor y ser fiel a las normas. ¿Pudo Moisés haber sucumbido en los lujos y el poder? Quizás estuviera dentro de la lista de faraones de la historia de Egipto. ¿Pudo haber sucumbido al lujo, a la ostentación que muchos buscan hoy en la iglesia y no cumplen su responsabilidad? Claro que lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Porque finalmente él decidió confiar en Dios y seguir sus normas. Y este hombre, usted lo sabe, este hombre tuvo el privilegio de platicar con Dios cara a cara. Queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas, qué impresionante es el libro de Éxodo. Pero mucho más impresionante es cuando el corazón humano reconoce el poder de Dios y decide confiar más en Dios, aunque el mundo se le venga encima. Esa será la actitud del remanente cuando sea el tiempo. ¿Con qué quiero que te quedes con esta lección? Número 1, Dios tiene el control de la historia. No juega a la predestinación, no. Él trata de arreglar lo que Satanás daña, pero no obliga, Satanás sí.
Segundo, Dios honra a los que le honran. Cuando decidimos confiar plenamente en Él y decir, Señor, aquí impera su voluntad y no la mía, Dios te honra y te usa. Indignos, claro, jamás seremos dignos, porque únicamente tú y yo somos aceptos en el amado. Tercero, por muy difícil que sean las cosas, por muy abrumado que te sientas, por muy abandonado que te sientas, por muy triste, esclavizado por las drogas, el alcohol, la promiscuidad sexual, la prostitución, el sexo ilícito, el robar, mentir, llevar doble vida, tener mal carácter. En medio de todo eso, Dios no se olvida de ti. Él quiere libertarte. Él quiere que tengas vida y que la tengas en abundancia. Y lo último, en la historia de este mundo, el que gana siempre es Dios. Y mira qué lindo. Él gana no porque te obliga. Él gana porque cuando su amor te impacta y te impresiona, es imposible no abrir la puerta del corazón cuando Cristo toca. Satanás te obliga, Satanás te humilla, Satanás te hace caer bajo y hacer cosas que ni se te cruzaron por la mente hacer. Y aún con todo eso, finalmente no ganará. Dios vendrá por ti y por mí a buscarnos, a buscarte. Si es que no solo lo esperas, sino que también amas su venida. Yo espero de todo corazón que puedas disfrutar el estudio del libro de Éxodo y disfrútalo más leyendo Patriarcas y Profetas, y que al final podamos conocer de una vez por todas a ese Dios maravilloso que quiere salvarnos, que quiere libertarnos y darnos vida en abundancia. Que su propósito se cumpla en nuestra vida para gloria de su nombre. Es mi deseo y oración. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.